periodismo investigativo. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 10 de agosto de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El presidente Duque en el Catatumbo, ¿qué se encontró? Pues un mar de coca, y mientras haya un mar de coca, vienen todos los horrores que siguen a la coca. El desempleo en el campo legítimo, los muertos, la violencia, la deserción escolar, los problemas de salud gigantescos, es decir, el infierno. Entonces, eso fue lo que dejó Santos. Santos se fue dejando el país convertido en un mar de coca, ya se lo había dicho el Procurador General de la Nación, y un mar de coca es un mar de miserias. Sobre eso no se habla suficientemente. El encargado de vigilar la marcha de los acuerdos con las FARC dice que en lo que están en cero es en lo que llaman sustitución de cultivos. Pues, ¿cuál sustitución de cultivos? Esto se volvió un mar de coca y con el mar de coca todo su séquito de horrores. El presidente irá hoy a Tumaco para encontrarse con otro mar de coca. Y desde luego, desafiando a Guacho, el presidente está asumiendo unos riesgos, demostrando inmenso valor e inmenso compromiso con los grandes problemas de la sociedad colombiana. El primero de todos, el primero y fundamental, el narcotráfico. Entendámoslo. Una locura llamada consulta. Pero ¿cómo es posible que insistan en eso? ¿Para qué insisten en eso? Dios mío, son 350.000 millones de pesos que no tenemos. Entonces, ¿qué es que ya se empeñó la palabra? Pero es empeñar la palabra en una cosa que va contra todo sentido. Nadie va a votar por esa consulta. Eso va a ser un desastre. ¿De quién va a ser el desastre? ¿De Claudia López y de la señora vicepresidenta del Senado, de su compañera? O compañero, yo no sé eso cómo se llama. Entonces, no, el desastre no va a ser de ellos, el desastre va a ser del gobierno. Entonces, Iván Duque listo a comprar una derrota por cuenta de nada. Eso es una locura. Disturbios en Argentina porque el Congreso se niega a permitir la matanza de niños. Hablaremos con Nicolás Márquez, una persona que fue decisiva en la gran campaña en la lucha por la vida. Es que hay que luchar por la vida. Y hay que luchar por la vida desde que el niño está en el vientre materno. Hay que defender la dignidad del ser humano, especialmente cuando es más indefenso. El precio de la energía o costo de Hidroituango. Ya están hablando de subastas de precio de energía. Ayer decíamos que hay subastas que han aumentado en un 40% de precio. Hidroituango no pudo salir y ¿será que nunca nos dirán la verdad? ¿Será que aceleraron Hidroituango para que Santos lo pudiera inaugurar? ¿Que era de lo que se trataba? Y entonces por correr taparon túneles y cometieron chambonadas que hacen de Hidroituango el mayor desastre de la ingeniería colombiana en la historia. Lo de Palestina, como todo lo de Santos, es el estilo tramposo de un presidente. Tenemos aprecio por muchos descendientes de palestinos que viven en Colombia y que han estado en Colombia, pero eso no quiere decir que resolvamos un tema internacional y que nos olvidemos de lo que está pasando allá. Y la alianza con Israel es una alianza tan antigua, casi tan antigua como este país. De manera pues que, y claro que Israel no existía para entonces, pero desde el momento en que existió, Israel ha sido nuestro aliado,
Hay que ver lo que ha sido la generosidad de Israel con nuestras fuerzas militares, con nuestras fuerzas de policía, en materia tecnológica. Vuelvo a destacar el libro sobre el agua, un libro bellísimo que, hágame el favor, se lo dieron a Juan Manuel Santos para que lo prologara. Y hay que entender que esto tiene que manejarse con otros criterios y con otros parámetros. Uno no puede ofender a un país amigo de esta manera como la ofendió Juan Manuel Santos, por debajo de la mesa, tramposamente, como él hace todas sus cosas, de sorpresa. Ese es el estilo, y el estilo es el hombre. Y de la cúpula militar y de la cúpula de la policía, ¿qué? Nos da la impresión de que en esto hay una demora grande, y que vamos a tener un susto serio en materia de manejo de los fondos de esas fuerzas. Y esa cúpula, pues es que simplemente es natural que un nuevo comandante cambie la cúpula, y una cúpula fracasada. Una cúpula durante la cual el país se convirtió en un mar de coca. Las extorsiones llegaron a extremos increíbles. Los secuestrados por el ELN, las voladuras de los oleoductos se multiplicaron. Todo esto y todo esto con la misma cúpula. No, aquí tiene que haber una rectificación de conducta. Y necesitamos una cúpula militar absolutamente transparente, clara, de la que no se digan las cosas que se están diciendo de la cúpula que todavía existe. Bueno, nosotros diremos la verdad. Se lo prometemos al mundo. El equipo Barcelona triplicó la inversión que hizo en Yerry Mina. A Yerry Mina, al que maltrató, el entrenador dijo que no servía, que él no necesitaba un cabeceador sino un defensa, pero mientras tanto hizo negocito. Lo compró por $11 millones y lo vendió por 30. Bueno, así son las cosas en la vida. El secuestro de los 3 soldados en Arauca, que es que violaron las reglas que se habían tomado para impedir este tipo de cosas, pero es que hay secuestradores, señor ministro. Desde luego que mala la conducta de los muchachos y violaron los procedimientos que estaban previstos para que salieran de vacación, lo que usted quiera. Pero es que hay secuestradores, y los secuestradores son el ELN, el mismo que está sentado en La Habana por cuenta de los colombianos. ¿Será que ahora sí nos van a decir cuánto cuestan esos bandidos allá en La Habana? ¿Cuánto les cobran por el hotelito? El país haciendo ese esfuerzo y el ELN secuestrando soldados. Y los policías del Chocó, esos también estaban incumpliendo órdenes superiores. Y entonces son 3 policías, un soldado moribundo, un soldado muy enfermo en el Chocó, 2 civiles. Esto es inaudito. La deuda pública. Estuvo muy mal que el presidente del Senado, Macías, lo dijera. Muy mal, muy mal. Ahora lo dice el Contralor General de la República. Vamos a ver si se le vienen todos encima. Toda esa jauría de los enmermelados de la publicidad, si van a atacar al Contralor porque dio exactamente las mismas cifras. Pero con estas que son dramáticas. Entre 2014 y 2017, en 3 añitos, la deuda pública creció 139 billones de pesos. ¿Oyeron? 139 billones de pesos. El déficit fiscal fue de 23.81 billones y la deuda pública del país está en más de 500 billones de pesos. Senador Macías, ¿cómo se le ocurre a usted ir a decir eso en un discurso?
Pero, señor Contralor General, usted sí tiene todo el derecho a decirlo. Y señores enmermelados, protesten, muerdan, ladren, hagan lo que quieran, pero es que esa es la realidad. La realidad es que nos dejaron un país endeudado hasta unos niveles insoportables. ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Dónde está? ¿No la quieren mostrar? Todos se lo robaron, mermeladas, cupos indicativos, serruchos, burocracia que no necesitábamos, el famoso censo. Esto del censo tampoco se ha mirado. Entonces el contrato se prolonga. ¿Cuántos miles de empleados contrató el DANE a través de FONADE, financiado por FONADE, para hacer un censo que el país no necesitaba, hacer un censo chambón, hacer un censo mal hecho? Y entonces, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Y el señor Perfetti se fue fresco para su casa. El rey Certado con sueldo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Querido oyente, le voy a amargar el desayuno. ¿Cómo le parece que entre estas cosas que hizo Santos con los bandidos de las FARC fue llevar una persona de las FARC al Consejo Nacional Electoral, con voz pero sin voto, y el 6 de agosto le pusieron sueldito a esa persona, a ese bandido, debe tener, quién sabe, 500 años de cárcel ordenada por jueces independientes? Para que sea buen representante de las FARC tiene que ser así. ¿Sabe qué sueldo le pusieron? Sueldo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 32 millones de pesos por cuenta suya. Entonces, no, pues es que entre 45 millones de colombianos eso es muy poca plata. Por favor, es que esto es una indelicadeza. El presidente Santos, el día en que se va, hace esto y nos cuentan que son muchos más los decretos, que los vamos a ir descubriendo con el paso de los días. Hay nuevos cargos al expresidente de la ANI, nuevos cargos de la Fiscalía General de la Nación, siempre por sobornos de Odebrecht. 559 niños inmigrantes permanecen separados de sus padres en los Estados Unidos. Esto es una crueldad infinita. El presidente Trump, Ave María, y ahora le están dando carácter de residente en los Estados Unidos o nacionalidad a los padres de Melania Trump, de la señora del presidente. Es que los Estados Unidos es un país de inmigrantes, ese se le olvidó al señor Trump. Él es descendiente de inmigrantes, y los inmigrantes son los que han hecho grandes ese país. Hay que hacer una política adecuada, pero no cometiendo estas crueldades infinitas. Las peticiones económicas del sindicato de la USO a Ecopetrol. 15% de aumento de salario, pero a los 6 meses otro 10% más. Eso es el 25% que acumulado, eso es 27 o 28% de aumento de salario, con una inflación del 3,5% del 4%. Pero además 4 milloncitos de pesos a cada persona, a cada miembro del sindicato, por la sola firma del acuerdo. Pero además el compromiso de Ecopetrol de recomprar todas las acciones que compraron miles de colombianos cuando las acciones salieron a la venta. No piden más. Muertos en Yemen 29 niños en un bus atacado por Arabia Saudita. ¿Hasta cuándo van a persistir estas tragedias? ¿Hasta cuándo tendremos que llorar la muerte de niños inocentes? Empezando por los niños asesinados en Colombia. Nueva Zelanda también saca de circulación las bolsas plásticas. Venezuela le pide a Colombia la extradición de Borges. Es que quedaron mal acostumbrados con lo de Lorenza Lee. Creyeron que esto es así y que vamos a entregar a Borges como se entregó a Lorenza Lee. A los perseguidos políticos no se los puede extraditar. Se extraditan criminales. Los tratados de extradición es para combatir el delito, no para combatir a los enemigos políticos de los tiranos y de nadie. Eso no es un instrumento de lucha política. Y estamos seguros,
hasta donde uno puede estar seguro, ¿no? Pero teniendo en la Cancillería a un hombre como Carlos Holmes Trujillo, estamos seguros de que Borges no será extraditado. No le vamos a dar gusto al tirano de Venezuela. No le vamos a tirar carne fresca a las hienas. Ni más faltaba. Tasa récord de homicidios en Brasil. Tasa récord de homicidios en Siria. Murieron 68.000 personas en el año 2017. Israel y Hamás logran acuerdo de tregua contra la violencia. Maravilloso, lo aplaudimos, extraordinario. Tiene que ser así. Tienen que convivir en paz, dentro de las reglas del derecho internacional, respetándose los unos a los otros, y apoyar dentro de ese cauce de tregua y de tranquilidad y de paz esos procesos desde acá, uniéndonos a las decisiones que se tomen de carácter internacional y respetando a los amigos. Tony Saca, expresidente salvadoreño, se declara culpable por peculado de miles de millones de dólares entre 2004 y 2009. Otro país al que se robaron los políticos, El Salvador. Lo que queda es la guerra. En El Salvador dice que terminó la guerra. Mentiras, cambió de nombre. Ya no es guerra con ejércitos en los campos de combate y con ataques y con... No, es la guerra permanente, la de todos los días, porque a ese país lo saquearon. Era el país más floreciente de Centroamérica, el país más rico, con la mejor producción cafetera, la mejor producción industrial, el país para mostrar de Centroamérica, desde el punto de vista de desarrollo económico. Y miren ustedes, pues, lo que está pasando allá. Y hoy en la historia recordaremos la batalla de Adrianápolis, cuando muere un emperador en plena batalla, el emperador Valente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, es @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo, y recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 10 de agosto del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias. El presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez, desde la zona del Catatumbo dijo que no se reunirá con ningún gobierno dictatorial. Además, manifestó que no permitirá que ningún atropello por parte del sátrapa bolivariano Nicolás Maduro. También el presidente Duque dijo que es urgente atender la crisis de orden público que enfrenta esta región. Luego del Consejo de Seguridad adelantado en Tibú, norte de Santander, el presidente Duque anunció el refuerzo de todas las medidas que se vienen adelantando contra las estructuras criminales y delincuenciales que operan en el Catatumbo. Durante este encuentro, el presidente de la República dio instrucciones a los cuerpos militares y policiales, así como a las autoridades locales y regionales, para que se tomen las acciones contra el EPL, los helenos y las disidencias de las FARC. En este tiempo vamos a fortalecer la capacidad operacional, disuasiva y efectiva de la fuerza pública para enfrentar las diferentes amenazas de crimen organizado que vienen afectando la población, expresó Duque Márquez. El jefe de Estado añadió que en los primeros 100 días de gobierno se intensificarán las operaciones militares para mitigar los ataques de grupos armados ilegales
que delinquen en la región. El presidente Duque luego se trasladará a Tumaco, la tierra de Guacho. Doctor Londoño, vamos en busca del terreno perdido. Después de 8 años, un presidente se amarra los pantalones. Usted recuerda una frase, William, que le voy a recordar de memoria. A ver, doctor. A ver si la ubica. No nos manden más soldados porque ya tenemos suficientes. ¿Se acuerda esa frase? Cuando Napoleón Bonaparte, regresando de la isla de Elba, entraba por territorio francés, Luis XVIII le mandaba soldados para contenerlo, y todos esos soldados se volvían bonapartistas, aclamaban al emperador y seguían su marcha hacia París, y por eso escribieron jocosamente: no nos manden más soldados porque ya tenemos suficientes. Yo quiero decir con todo respeto que aplaudo esas medidas. Nadie como yo está más comprometido con el respeto por el glorioso ejército nacional que ha sido tan maltratado en los últimos años por esta cúpula militar, por la misma cúpula militar que hasta ahora se mantiene ahí. Y maltratado por el señor Santos, que era el comandante de esa cúpula militar que trataba a los militares como los trataba. ¿Sí? Pero William, si uno no remueve las causas, está perdido. Claro, porque si uno se trabaja con el enemigo, ¿para qué? Usted no puede trabajar las aguas cuando van abajo. Sí, señor. Uno tiene que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente de este problema? Se llama narcotráfico, se llama cocaína. Entonces, magnífico que refuercen las unidades militares. Magnífico que persigan a los pelusos y a los que no son pelusos y a los no sé qué diablos y al EPL y al ELN y a las FARC, a todos esos bandidos que hay allá. Pero por Dios, entendamos el origen de la guerra y dediquemos a eso todos los esfuerzos. El presidente Uribe lo entendió muy bien y el presidente Uribe multiplicó las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas de policía. Y ahí tengo que decirle 2 nombres con quienes el país deberá tener gratitud para siempre. El general Jorge Enrique Mora Rangel, comandante de las fuerzas militares, sí, señor, y el general Teodoro Campo Gómez, director general de la policía. Así es. Ellos hicieron posibles ese milagro. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, la guerra contra el narcotráfico era frontal. Y eran las fumigaciones, y eran las extradiciones, y era el batallón, la brigada antinarcóticos, y era la extinción de dominio de los bienes de los bandidos. Eso tiene que ser una cosa conjunta, y una Dirección Nacional de Estupefacientes que lo fuera de verdad. Pero usted se puede cansar de mandar tropas si mantiene el narcotráfico. Lo digo con todo respeto, Mantenga el narcotráfico y está garantizada la violencia. Y está garantizado el aliciente de la guerra. Esos tipos se hacen matar por la plata. ¿Cierto? Y esa plata corrompe, y esa plata neutraliza. Entonces, si los cogen prisioneros y los mandan extraditados a los Estados Unidos al día siguiente, inmediatamente, como tiene que ser, si les fumigan los cultivos de coca con glifosato, al diablo de que eso hace daño, le hace daño ¿a quién? A las culebras y a los bandidos. Glifosato venteado y brigada especial de antinarcóticos para que apoye las fumigaciones y extinción de dominio, le dije, y extradición. No, esto tiene que ser una lucha combinada. ¿Y dónde está la Dirección Nacional de Estupefacientes? Yo oigo nombrar gente aquí y allá y por acá, y la Dirección Nacional de Estupefacientes no existe. No hay es la columna vertebral para hacerle frente a esto. Pero por supuesto, y necesitamos otro coronel Luis Alfonso Plazas, claro. Llámelo como usted quiera, pero lo necesitamos, y reuniones permanentes, y quitarle la plata a los bandidos, y extinción de dominio. ¿Dónde está la recuperación de la ley de extinción de dominio? Ya pasaron unas leyes al Congreso, muy buenas y muy bonitas. La ley de extinción de dominio que yo redacté, la volvieron pedazos los amigos, los procesalistas,
para que los bandidos mantengan en su poder los bienes que se les van a quitar. Esto tiene que ser una lucha integral, pero uno tiene que empezar por el principio, como muy elemental, ¿no es cierto? El principio de la desgracia de Colombia se llama narcotráfico. Y el presidente, lleno de valor, sale de a exponer nada la vida. menos que del Catatumbo, se va ahora para Tumaco, donde está Guacho, y muy bueno, y entonces más mando militar después de que el mando militar estuvo en Tumaco. Ese mando militar con el que el presidente Duque está, el mismo, estuvo allá en Tumaco o está en Tumaco. Dice que bajo las órdenes del general Naranjo, hágame el favor. Bueno, pero si no se combate el narcotráfico, perdemos el tiempo, Willy. Sí, pues también ya hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. Así se aplique toda la penicilina que sea, y si uno no se cuida, pues no hay nada que hacer. Bueno, Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Fuerte golpe recibió ayer el chavismo. Según The Wall Street Journal, Venezuela perdió Citgo, la empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos. Un juez federal del país norteamericano autorizó la incautación de Citgo para poder compensar la deuda de la dictadura chavista. Es un fallo que podría desencadenar una disputa entre los muchos acreedores impagos de Venezuela para disputar el control de su único bien estadounidense, se lee en el diario. Aunque el régimen chavista pudiera apelar la decisión a un tribunal federal mayor, lo más probable, según The Wall Street Journal, es que el chavismo no consiga mantener la empresa. La decisión del juez estadounidense se debería a la petición de la empresa canadiense Crystalex International Corp., una minera que perdió sus derechos para operar en Venezuela por cuenta del régimen. La canadiense se enfocó en Citgo porque este es el activo más grande que tiene Venezuela. Muchos otros acreedores de Venezuela también están dando vueltas a Citgo, pero Crystalex es el primero en ganar un juicio que autoriza su incautación. Se lee en el diario, que asegura también lo siguiente: la decisión del juez a favor de Crystalex le permite tomar el control de las acciones de la compañía matriz de Citgo, basada en Estados Unidos, el primer paso hacia la venta de esa compañía. El diario también puntualiza que se estima que el gobierno venezolano tiene aproximadamente un total de 150.000 millones de dólares en deuda pendiente con los acreedores de todo el mundo. Entonces, si el chavismo no logra recuperar Citgo, su empresa más preciada en Estados Unidos, será un golpe durísimo que muchos especulan obligará a Maduro a realizar cambios profundos. Yo soy más radical, no es la empresa más preciada, es la única. Venezuela no tiene más, sí. No tiene más. Lo que le quedaba era Citgo. Eso es lo que se llama en tauromaquia el puntillazo. El puntillero es el hombre que, compadecido del toro que está agonizando pero no se muere, llega hasta él cuando el toro está tendido y le mete la puntilla en la parte alta de los cuernos, y entonces el toro bajo la puntilla muere inmediatamente. Ese es el puntillazo. Le quitaron Citgo a PDVSA y a Venezuela, que era lo que le quedaba, por deudas enormes que tiene con el sector petrolero. Y hasta ahí llegó el régimen de Maduro. Ya le cuento, con esto, el mes entrante, Maduro no tiene con qué hacer el mal mercado que está haciendo. Maduro está caído, pero está caído por inanición, porque se van a morir de hambre todos los venezolanos. Bueno, es de ese tamaño. O hacer reformas, ¿no? Es de ese tamaño. Bueno, pero ¿cuáles reformas va a hacer ese sujeto, Vanessa, por Dios? Pues doctor, recuerde que la semana pasada eliminó la ley de ilícitos cambiarios y mucha gente salió a decir que eso era por cuenta de la presión de China, porque China le dijo no le presto más dinero si no hace eso. Podría ser, pero bueno, esperemos, ojalá que sea que se caiga. No tiene cómo retroceder, no tiene cómo. Y la noticia que usted está dando es el canto del cisne, es el puntillazo final a un régimen corrupto, pero los venezolanos se van a morir de hambre, y eso es lo que no podemos saludar con indiferencia. La suerte de nuestros hermanos venezolanos es la nuestra. Por favor, los niños venezolanos condenados al retardo mental, las criaturas que nacen en Venezuela porque no tienen comida, porque están desnutridos. No, eso no puede ser. El mundo entero se tiene que sublevar, ya que un juez incautó
a Citgo, que haya otro juez sobre la tierra que diga el señor Nicolás Maduro no puede ser un minuto más presidente de Venezuela. Y que ese sea un acuerdo mundial por la justicia, por los principios más elementales que informan el derecho. Tiene que ser que Maduro se caiga, y está caído con esto. Entonces, ¿qué le vamos a hacer, pues? Es la situación de Venezuela. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana hablando de la situación de la deuda pública en el país, un tema en el que hemos venido reiterando en las últimas semanas, porque es importante que los colombianos conozcan la realidad económica del país que recibió Iván Duque el pasado 7 de agosto. Un informe presentado por la Contraloría General de la República da cuenta de un aumento de la deuda pública de 139 billones de pesos en los últimos 4 años, quedando el total de la deuda pública en 516.5 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son estos datos? Que la deuda pública, lo que debe el sector público, pues pasó de equivaler el 49.9% del PIB al 56.6%. Mientras que el déficit fiscal se ubicó al cierre de 2017 en 23.8 billones de pesos. Y todo esto, doctor Londoño, en medio de un escenario pues que marcó la economía colombiana en los últimos años, en medio de la caída de los precios del crudo, que en 2016 alcanzaron sus mínimos, golpeando fuertemente las finanzas públicas. Y esto también sumado al muy débil crecimiento de la economía. No daba los resultados, la economía no daba los resultados que el gobierno esperaba, las metas que se proponía, y esto obligó al gobierno a endeudarse. ¿Y de qué manera? En los últimos años. Eso sí, aplicando keynesianismo, pues mientras el panorama fiscal no era favorable, el gobierno Santos se dedicó, como lo contábamos ayer, a crear más de 86.000 puestos de trabajo, que con algo tenían que ser pagados. ¿Pues con qué? Con esta deuda pública. ¿Qué hizo el gobierno Santos en los últimos 4 años? Endeudarnos, endeudarnos y endeudarnos. ¿Y de qué manera? Nos endeudó en 139 billones de pesos en solo 4 años. ¿Y la deuda? Perdón, del 14 al 17 hay 3 años. Bueno, en ¿No? 3. Sí. Depende, sí, cómo lo cuente, pero sí. Sí, 17 menos 14, usted no va a poder ser no, Contralor General de la República cuando hagan el fortuna examen no de me presento aritmética. a eso, doctor Londoño, pero es que si usted lo cuenta del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2017 hay 4 años. Entonces, ahí sí quedamos, mejor dicho. Pero doctor Londoño, lo cierto es que pues la deuda pública, 516 billones de pesos, el 56% del PIB, y desde el Congreso de la República, el doctor Macías, presidente del Congreso, dice ya que una deuda del sector público por encima del 56% preocupa, y que revisarán con detalle en el Congreso los informes de la Contraloría. Hay que hacer una reforma fiscal, se requiere la reforma. Desde Cambio Radical empiezan a trabajar en una reforma tributaria, adelantándosela al gobierno además. Pero bueno, lo cierto, doctor Londoño, es que es importante que los colombianos conozcan qué es lo que recibió el gobierno Duque en materia de deuda pública. Muy mal educado ese Macías, ¿no es cierto? No, doctor Londoño, imagínese. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo se le va ocurre a decir eso? No, por cortés ha debido decir que la deuda pública es perfectamente manejable. Eso decir lo que ahora está diciendo el Contralor fue una mala crianza. Y entonces vamos a ver si ahora salen todos los medios de comunicación enmermelados a criticar al Contralor porque está diciendo que Santos nos dejó debiendo desde el sector público más de 500 billones de pesos. Esos son 500 millones de pesos. Y hace 8 años debíamos mucho menos de la mitad de esa cifra. Claro, es que estos niveles de endeudamiento con respecto al PIB no se veían desde hace mucho, doctor Londoño. No, pero Macías es un mal educado. No, esas cosas no deben decirse. Esto es inaudito, por Dios, esto es inaudito. Y la diferencia, ¿qué diferencia hay entre lo que está diciendo el Contralor y lo que dijo Macías? Macías lo dijo el 7 de agosto y el Contralor lo está diciendo ¿cuándo? ¿Ayer? Claro. Ayer, 9. Claro. 48 horas después. Lo del Contralor sí es perfecto. ¿Sabe desde cuándo no se veían estos niveles de deuda pública?
desde que Santos fue ministro. Bueno, que rebajó la deuda pública el presidente Uribe, contando con personas como el actual ministro de Hacienda y como Andrés Felipe Arias, un perseguido político que está en una cárcel en los Estados Unidos por haberle servido a la nación. ¿Ya? Y entonces con ellos y con Roberto Junguito, el ministro de Hacienda de entonces, empezó un trabajo para rebajar la deuda pública, que fue la obra que continuaron Oscar Iván Zuluaga y el actual ministro de Hacienda, y le entregaron a Santos una economía saneada para que Santos multiplicara por 2 la deuda. En eso estamos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El gobierno de Juan Manuel Santos no para de sorprendernos, aun cuando, para fortuna de la justicia y de la patria, dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto, en medio de la celebración y el júbilo de un pueblo que rechazó siempre su gestión, sobre todo porque estuvo enmarcada en ayudar e impulsar el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia. La sorpresa que encontramos es producto del ministro del Interior, Guillermo Rivera, ahora exministro, y del presidente en el momento, Juan Manuel Santos, ahora expresidente, por fortuna, que el 6 de agosto, a pocas horas de terminar el mandato, expidieron el decreto 1499, por medio del cual se fija el régimen salarial y prestacional del delegado de las FARC ante el Consejo Nacional Electoral. El delegado es el señor Pablo Cruz, quien fuera vocero de las FARC en el Congreso de la República, más exactamente lo recordamos en el Senado. De este señor se dice que es abogado, egresado de la Universidad Nacional, y pues ahora está en el Consejo Nacional Electoral desde diciembre pasado. Me confirman desde el Alto Tribunal, doctor Fernando, solo que por medio del mencionado decreto, que ya está en nuestra página web, www.lahoradelaverdad.com.co, se ordena que se le pague 32.500.000. por su función de delegado de las FARC ante el Consejo Nacional Electoral. Mensuales, ¿no? Mensuales. Sí, señor. 32,5 millones mensuales por ser magistrado, y lo digo entre comillas, porque el señor tiene voz, pero no voto, porque así quedó establecido en el narcoacuerdo que firmó Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Dice el documento: el delegado del partido FARC tendrá la calidad de servidor público, de dedicación exclusiva y las mismas calidades, obligaciones, responsabilidades y derechos que son las mismas, dice así, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este con seguridad hace parte de esos cientos de decretos que tendremos que ir mirando poco a poco, que se firmaron en la última semana del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que raspó la olla, y yo creo que hasta se la robó. Sí, porque raspar la olla supone que la olla exista. Yo creo que hasta la olla se la llevaron. Qué horror. 32,5 millones de pesos para que venga a cuidar los 50,000 votos que puso las FARC en las elecciones, ¿no? Y entonces, y no tienen, por ejemplo, el partido Mira, por ejemplo, Colombia Justa y Libre, que tiene 3,5 millones de votos, esos no tienen representantes en el Consejo Nacional Electoral. Las FARC con 50,000, sí. ¿Eso no es eminentemente antidemocrático? Absurdo. No es una ruptura de todo el sistema democrático. En la democracia no se establecen los derechos y la posición de los partidos de acuerdo a los votos que sacan. Aquí es al revés. El que menos votos saca es al que más le dan aquí un cargo en el Consejo Nacional Electoral, sin voto, pero con salario de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Válganos Dios. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo les cuento que la Liga Premier cerró su mercado de fichajes de fútbol ayer jueves y 3 colombianos más harán parte de diferentes clubes en este torneo considerado el de mejor nivel del mundo. El primero en anunciar su llegada fue Jefferson Lerma, quien jugará en el Bournemouth, procedente del Levante español, por 30 millones de euros. Y ayer se conoció que Yerry Mina y Carlos Sánchez también llegan al fútbol inglés. Mina al Everton, este equipo de la ciudad de Liverpool, por 30 millones de euros, un negocio redondo para el Barcelona, doctor Londoño, que en 6 meses casi triplicó su valor. Lo había comprado por 11.8 millones de euros al Palmeiras de Brasil. Por el lado de Carlos La Roca Sánchez, quien estaba a préstamo en el Español
de España y pertenece a la Fiorentina de Italia, llega al West Ham por 2 años, que pagó 8 millones de euros a la Fiorentina. Esta es su segunda participación en la Premier, luego de su paso por el Aston Villa durante 2 temporadas. El chileno Manuel Pellegrini será el entrenador de La Roca en el club londinense, donde también estará el mexicano Chicharito Hernández en la delantera. Así serán 5 colombianos los embajadores en la Liga Premier, doctor Londoño: José Izquierdo en el Brighton, Jerry Mina en el Everton, Davison Sánchez en el Tottenham, Jefferson Lehmann en el Bournemouth y La Roca en el West Ham, porque David Ospina ya tiene un acuerdo con el Besiktas turco y solo falta el sí del Arsenal. Muy bien, de manera que 5 colombianos en la Liga Premier. Felicidades para ellos. Yo me lleno de satisfacción y de alegría ver estos muchachos de origen muy humilde que pasaron tantas dificultades en la vida nadando en dólares. Cómo me alegra Sí. por esas familias, por esa gente, por lo que eso representa, pago a tantos sacrificios, a tantos esfuerzos. La fama y el dinero están con ellos, que los cuiden, que cuiden sobre todo el dinero y que no se dejen emborrachar por la fama, que es una mala amiga. A trabajar, se dijo, a jugar buen fútbol y a tener una familia próspera y a tener un futuro próspero como se lo merecen por el talento que Dios les dio y por el sacrificio que ellos han puesto al servicio de una causa, de una hermosa causa que es jugar bien al fútbol para deleite de todo el mundo. Periodismo investigativo.